Seguimos avanzando con esta historia en Few Boys. A medida que pasan los capítulos, los acontecimientos comienzan a cambiar. Disfruta del contenido. La leyenda del maestro de escuela de Harry Potter capítulo 161 al 170 capítulo 161 Unicornio enojado. El tiempo todavía estaba frío, aunque la nieve había dejado de caer hacía una semana. Las vacaciones de Navidad han terminado y ha comenzado el nuevo semestre. En la primera tarde del año nuevo, caminaron por la nieve hacia la cabaña de Hagrid. El número de estudiantes parecía mucho menor, especialmente los Slytherin. Mucha gente no quiere ser discípula de un semigigante, como Selwyn y Avery, susurró Astoria. Así que no vinieron. Ella todavía parecía un poco sonrojada, esta era su primera conversación directa desde el baile de Navidad. Entonces probablemente se sentirán decepcionados. Jon se encogió de hombros. Casi tan pronto como Jon terminó sus palabras, una bruja anciana salió de detrás de la cabaña de Hagrid. Tenía una pipa entre los labios, dio una calada profunda y miró a la multitud. La bruja parecía un poco extraña, con el pelo gris cortado corto y una barbilla muy prominente. ¿Están todos aquí?, ella preguntó en voz alta. ¿Quién eres?, Steven Lucas preguntó sorprendido. Plank Grubly, profesora Wilhelmina Plank Grubly. La bruja respondió en voz alta. Ella es la profesora sustituta temporal de tu clase de cuidado de criaturas mágicas. Mientras hablaba, abrió la boca, revelando una hilera de grandes dientes amarillos. ¿Dónde está el profesor Hagrid?, Astoria preguntó en voz baja. Hagrid. La profesora Grubly Plank se quedó atónita. Se siente un poco mal. Se oyó un murmullo repentino entre la multitud, y Jon supo que estaban discutiendo el informe del profeta diario. Sígueme, ordenó el profesor Grubly Plank. El grupo caminó alrededor de la cabaña de Hagrid, entró en el bosque prohibido y finalmente se detuvo junto a un roble. Un momento, gritó el profesor Grubly Plank, antes de desaparecer en el bosque prohibido. Unos minutos más tarde, regresó llevando detrás de ella una criatura parecida a un caballo blanco. ¡Ay, Dios mío! Astoria fue el primero en reaccionar. Se tapó la boca sorprendida. Es un unicornio. Una criatura parecida a un caballo con un cuerpo blanco puro, brillante por todos lados, con 4 patas delgadas sin ningún defecto, una melena que se extendía plana y era tan blanca como las perlas, y un cuerno puntiagudo en su cabeza que se elevaba hacia el cielo. Es un unicornio. Jon no pudo evitar tragar saliva. Todo el cuerpo de un unicornio está lleno de tesoros. Su cuerno se muele hasta convertirlo en polvo, que es una poción muy preciosa que puede curar heridas graves, incluidas muchas heridas causadas por magia negra. Su sangre es el agente retardante más destacado en la ciencia de las pociones, que puede extender el tiempo y reducir en gran medida la dificultad de preparar muchas pociones de alto nivel. Su cuero es un tipo de cuero con una protección mágica extremadamente sobresaliente. Incluso el cabello puede usarse para hacer el núcleo de una varita mágica. Porque las cosas de los unicornios son demasiado preciosas y no tienen sentido de defensa contra los magos, aunque nacen con magia poderosa, todavía fueron cazados a gran escala por magos en los siglos XVIII y XVI y una vez estuvieron al borde de la extinción. El Ministerio de Magia se vio obligado a clasificar a los unicornios como criaturas protegidas de primera clase e inventó rumores para engañar a los niños como matar a un unicornio traerá una maldición. Hay un grupo de unos 20 unicornios viviendo en el bosque prohibido de Hogwarts. Este es el grupo más grande de unicornios en Europa, por supuesto, ni siquiera el director está calificado para cazarlos. Muchachos, retrocedan. El profesor Grubly Plank gritó. A los unicornios les encanta el contacto femenino. Chicas, pónganse al frente y acérquense con cuidado. Vengan aquí y relájense. Jon se encontraba a unas pocas docenas de pasos de distancia, observando al grupo de chicas que se reunían alrededor de la profesora Grubly Plank y el unicornio. Quiero renacer como unicornio en mi próxima vida. Zacharias Smith dijo con envidia. Eso es un poco difícil. Jon replicó suavemente. Los unicornios son criaturas mágicas con una poderosa magia innata. ¿No puedes darme alguna esperanza? Zacharias rugió de frustración. Bien hecho, señorita Greengrass. Dijeron, mientras el profesor Grubly Plank exclamaba. Ella ya está enamorada de ti. Jon parpadeó y vio al unicornio acercándose cariñosamente a Astoria, lamiéndole la mano. Los chicos pueden venir ahora. La profesora Grubly Plank les hizo un gesto con la mano. Jon, Zacharias y los demás se apresuraron a llegar.
Jon vio a Astoria abandonar el unicornio de mala gana. Tienes que tener cuidado. El profesor Grubbly Plank advirtió. Acérquense lentamente. ¿Quién llegará primero? Déjame hacerlo. Jon levantó la mano. Está bien, Jon Art, ¿está bien? El profesor Grubbly Plank lo miró y dijo su nombre directamente. Parece que me he convertido en una figura poco conocida en Hogwarts. ¿Sí? Jon asintió y se acercó lentamente. Será mejor que saque su varita, señor Art. Sugirió el profesor Grubbly Plank. A los unicornios generalmente les gusta el olor de las varitas. Jon obedeció su orden y sacó su varita de su bolsillo. El unicornio frente a él cambió repentinamente su expresión. De repente levantó sus dos cascos delanteros en alto, como si rugiera en protesta. ¡Detener! La profesora Grubbly Plank gritó. «Sara, ¿qué te pasa?» Mientras hablaba, el profesor Grubbly Plank sujetaba con fuerza las riendas del unicornio. Si el profesor Grubbly Plank no lo hubiera retenido, el unicornio se habría lanzado directamente hacia Jon. El unicornio seguía rugiendo como un loco y casi pateó a Eloise Midgen con su casco delantero. Los estudiantes estaban en caos. Jon también se quedó atónito por un momento, y rápidamente dio unos pasos hacia atrás, sin saber qué estaba pasando. ¿Qué está sucediendo? De repente una voz áspera vino desde detrás de ellos. Rubeus Hagrid, con los ojos rojos, apareció detrás de la multitud y gritó. «Wilmina, déjame hacerlo». Hagrid corrió y abrazó fuertemente la cabeza del unicornio. «Sara, niña, no te emociones, tu hermano está aquí», se escuchó a Hagrid susurrar en el oído del unicornio. El unicornio, que justo ahora estaba emocionado, se fue calmando poco a poco. La profesora Wilhelmina Grubbly Plank respiró aliviada. Sus manos ya estaban rojas por estar atadas con las cuerdas. «Qué bueno que estés aquí, Hagrid». El profesor Grubbly Plank dijo con cierta gratitud. «Está bien». Hagrid sacudió la cabeza y tomó suavemente la cuerda del unicornio, llevándolo lentamente de regreso a las profundidades del bosque prohibido. Detrás de mí se oyó un estruendoso aplauso de los estudiantes. «¿Qué estás mirando?» Astoria preguntó con curiosidad al ver que los ojos de Jon se movían en todas direcciones. «Nada, solo busco una abeja». Jon respondió con calma. Capítulo 162 Juicio, parte 2, era otro domingo por la tarde, a las 6:55, y Jon Art apareció una vez más exactamente en la puerta de la oficina del director. Tan pronto como llegó aquí, escuchó un sonido muy fuerte y extraño. Era un fuerte ronquido que salía de la fea boca del monstruo de piedra. «Oye, señor Piedra». Jon palmeó suavemente la espalda del monstruo de piedra. Pensó durante mucho tiempo, pero no se le ocurrió un nombre mejor. «Disculpe, ¿cuál es la contraseña?» El monstruo de piedra se dio la vuelta, lo ignoró y continuó durmiendo profundamente. Una huelga tan pasiva parece inútil. Si yo fuera el director, lo despediría sin dudarlo. Jon meneó la cabeza impotente. El monstruo de piedra dormido no bloqueó el camino, por lo que Jon entró fácilmente, empujó la puerta trasera y subió por la escalera mecánica. Un minuto después, Jon entró en la oficina de Dumbledore, una habitación grande, hermosa y circular. En la pared había retratos de antiguos directores y directoras de escuelas, todos ellos roncando suavemente en sus marcos. Entre ellos, la directora Delis de Winter abrió los ojos en silencio, parpadeó hacia Jon y rápidamente los volvió a cerrar. «Admiro tu puntualidad, Jon». Albus Dumbledore yacía pacíficamente en su silla, sosteniendo una taza de té negro en una mano, tomando un sorbo y leyendo un periódico en la otra mano. «Gracias por su cumplido, profesor». Jon dijo rápidamente. «Mira este artículo de El Profeta, Rita Skeeter». Dumbledore arrojó el periódico y se rió. «Mira cómo me describe aquí un viejo lunático rígido, qué nombre tan interesante». El periódico voló con precisión y a corta distancia hasta las manos de Jon. «Suena interesante». Jon tomó el periódico torpemente, le echó un vistazo y luego respondió con rigidez. Dumbledore continuó bebiendo su té. Jon volvió a dejar El Profeta sobre el escritorio del director con una expresión como si quisiera decir algo pero dudara. «¿Parece que tienes algún problema?» Dumbledore parpadeó levemente sus ojos azul claro y miró directamente a los ojos de Jon. «Sí, ¿cómo lo hiciste?» Jon no pudo evitar preguntar con curiosidad. «El jueves por la tarde en la clase de biología de protección de artefactos». «Parece que lo has descubierto». Dumbledore no pudo evitar mostrar una expresión de arrepentimiento. «Los unicornios no se vuelven locos por arte de magia». Jon dijo honestamente, basado en lo que sé sobre ellos gracias a los libros.
Por supuesto. Dumbledore lo miró con aprobación y asintió. Los unicornios son muy gentiles, muy gentiles, por lo que es muy raro que se vuelvan locos, pero como animales mágicos, siempre tienen algunas características mágicas. Mientras hablaba, Jon vio al fénix rojo brillante Fawkes volar hacia Dumbledore y bajar su cabeza hacia él como un niño mimado. Dumbledore acarició suavemente la cabeza de Fawkes y continuó. Por ejemplo, si otros animales mágicos los amenazan o los provocan, también reaccionarán violentamente, así que le pedí a Fawkes que lo provocara. Claro que no puedes verlo con tus ojos. Como es un unicornio, se enfadó mucho ante la provocación de Fawkes, añadió Dumbledore con un dejo de orgullo en el tono. Si fuera cualquier otra criatura mágica, probablemente estaría temblando de miedo. Así es así. Jon asintió en silencio. Está bien, comencemos. Dumbledore parecía haber terminado su taza de té y la dejó. Caminó hasta el pensadero, donde ya habían preparado una botella del recuerdo. Mi propio recuerdo. Dumbledore tomó la iniciativa de explicar, de un juicio de hace más de 10 años. Jon no era ajeno al recuerdo del día de hoy. Un alto techo de piedra, una habitación lúgubre y majestuosa, con casi 200 magos, sentados en asientos en todas direcciones con expresiones serias, entre los cuales Albus Dumbledore estaba sentado casi en el asiento delantero. Moody se sentó un poco más tarde de lo que lo hizo, lo que se suponía que era el propósito del original. Había piedras oscuras y sólidas por todas partes, como una celda de prisión, y el mago sentado en el podio era Barty Crouch, que era más de 10 años más joven. En ese momento era jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica del Ministerio de Magia. Este es el juicio de Karkaroff, Ludo Bagman y Barty Crouch Jr. que Harry Potter vio cuando entró en contacto por primera vez con el pensadero en el libro original. Mientras Barty Crouch golpeaba la mesa, dos dementores se acercaron con un Karkaroff de aspecto débil para ser juzgado. Para ser honesto, Jon ya estaba muy familiarizado con este recuerdo, pero Dumbledore por su parte parecía estar saboreándolo con gusto. Así que Jon se esforzó por actuar sorprendido y leyó el recuerdo con paciencia. Cuando Barty Crouch finalmente sentenció a su hijo Barty Crouch Jr. a cadena perpetua en Azkaban, Jon y Dumbledore regresaron a la Tierra, y él sintió que la luz a su alrededor era un poco deslumbrante. «No pareces muy interesado», dijo Dumbledore casualmente. «Sí, después de todo, el proceso de prueba es un poco aburrido». Jon respondió casualmente. «Se está haciendo tarde». Dumbledore miró el reloj dorado en la pared, cuya manecilla de la hora ya apuntaba a una cruz. «Sí, profesor», dijo Jon suavemente. «Bueno, voy a volver». «¿Cómo va la preparación para el segundo proyecto?», Dumbledore preguntó con tono preocupado, como un anciano. «He resuelto el rompecabezas del huevo de oro», respondió Jon con calma. «Solo espero no tener más accidentes como el de Iron Barty». «Por supuesto que no, la segunda prueba será justa». Dumbledore agitó la mano y le sonrió amablemente. «¿Tienes alguna otra pregunta?». Dumbledore vio la expresión vacilante de Jon. «Si hay una pregunta». Jon lo pensó y tomó la iniciativa de hablar. «En cuanto a esas sirenas que viven en el fondo del lago de Oxmeade, no deberían salir a tierra a cazar a sus enemigos, ¿verdad?». «Así es, las sirenas difícilmente pueden sobrevivir en la orilla». Dumbledore miró a Jon con interés, como preguntándose qué significaban sus palabras. «Eso es bueno». Jon suspiró aliviado. Luego salió de la oficina de Dumbledore. Hasta que desaparece en la noche. Capítulo 163. Suero de la verdad. A finales de enero en Hogwarts, el clima previamente frío había disminuido gradualmente. Ya no necesitan llevar varias chaquetas gruesas y acolchadas de algodón todos los días, ni caminar sobre carámbanos para ir a clase todas las mañanas. Rubeus Hagrid regresó a la clase de cuidado de criaturas mágicas, aunque su rostro aún no lucía muy bien, pero continuó el curso de la profesora Grubbly Plank sobre unicornios. Tal vez quería demostrar que lo que el profesor Grubbly Plank podía hacer, él, Hagrid, también podía hacerlo. En la primera clase de cuidado de criaturas mágicas que Hagrid tuvo después de su regreso, trajo 2 cachorros de unicornio. «No es fácil convencer a sus padres para que me dejen traerlos aquí», dijo Hagrid despreocupadamente. Al ver estos cachorros de unicornio, muchas niñas casi se volvieron locas de alegría. Jon notó que los ojos de Astoria nunca se apartaron de ninguno de los cachorros de unicornio. Casi todos los cachorros de animales pueden describirse como lindos, y los cachorros de unicornio son sin duda los mejores entre ellos. Su piel es de un color dorado que luce muy cómoda.
Al mismo tiempo, su pelo grueso aún no ha crecido, es peludo y debería resultar muy cómodo al tacto. Se vuelven plateados a los 2 años aproximadamente y les crecen cuernos a los 4. No se volverán completamente blancos hasta que alcancen la edad adulta, alrededor de los 7 años. Hagrid presentó con su voz fuerte, mientras les repartía trozos de caramelo de roca. Puedes darles dulces, les gustan mucho. Es un poco como Dumbledore, pensó Jon mientras se acercaba silenciosamente a quien Astoria sostenía. El unicornio dorado estaba lamiendo el dulce en la mano de Astoria. Jon quería avanzar y tocarlo. Tan pronto como su mano tocó al unicornio, el cachorro dejó escapar un grito desagradable. «Deja de lastimarlo». Astoria lo fulminó con la mirada, luego rápidamente se dio la vuelta y movió al unicornio fuera del alcance de Jon. Parecía que Hagrid no le hizo caso a la noticia y Rita Skeeter fue expulsada de Hogwarts. A Jon no le desagradaba este veloz reportero del oeste. Porque apenas mencionó una palabra sobre su existencia en las noticias del profeta, lo que significa que la mayoría de los magos no saben que Hogwarts tiene un segundo concursante, Jon Hart, en el torneo de los 3 magos. Pero Jon solía ser bastante cuidadoso y a menudo miraba a su alrededor para ver si había algún escarabajo. No quería que Rita Skeeter escuchara ninguna gran noticia. A medida que se acercaba el 24 de febrero, las discusiones de los estudiantes sobre el segundo proyecto se volvieron cada vez más acaloradas. La primera tarea es lidiar con un dragón de fuego, entonces ¿cuál es la segunda tarea? Lidiar con un fénix. También podría tratarse de un grupo de acromántulas gigantes. He oído que hay una gran base de cría de acromántulas gigantes escondida en el bosque prohibido de Hogwarts. ¿Por qué siempre piensas en criaturas mágicas? ¿Por qué los 4 concursantes no pueden encontrar un árbitro para batirse en duelo? El señor Crouch está enfermo, y solo quedan 4 árbitros. Harry Potter casi se estaba volviendo loco, especialmente ahora que sabía cuál era la segunda tarea. Se divirtió durante más de un mes antes de Navidad, y estuvo triste durante más de un mes después de Navidad debido a su corazón roto. Luego ocurrió el incidente con Hagrid. No fue hasta hace una semana que recordó el mensaje que Jon le dijo y llevó el huevo dorado al baño. Aunque ya entendía que la segunda tarea era encontrar algo en el fondo del lago Hogsmeade, él, Ron y Hermione buscaron en la biblioteca minuciosamente durante los últimos días, pero no pudieron encontrar un hechizo que pudiera ayudarlo a respirar bajo el agua. Ahora se arrepiente porque no empezó a estudiar antes las pistas que le proporcionaba el huevo dorado. ¿Por qué soñaba despierto en clase? Quizás un profesor había mencionado cómo respirar bajo el agua. Quizás puedas preguntarle a Jon, quizás él haya encontrado una solución. Hermione dejó un libro llamado Magia y Hechizos Antiguos Olvidados y sugirió. No. Fue Ron quien habló primero. Él es el rival de Harry, ¿cómo podría tener la amabilidad de ayudarlo? Sí, no le preguntaré. Harry también asintió. Obviamente su autoestima no le permitiría hacer tal cosa. Jon Hart se encuentra ahora en la sala de los menesteres. Al igual que Harry, hacía tiempo que se había olvidado del segundo proyecto. Porque había escrito a la tienda de pociones del Callejón Diagon a principios de diciembre del año pasado para comprar pociones, e incluso compró algunas copias adicionales por si acaso. El precio es bastante caro, una onza de escrofa cuesta 5 galeones. Últimamente, la atención de Jon se ha centrado en las pociones. En el crisol que tenía delante, la solución de color verde púrpura se agitaba constantemente. Esta fue la solución inicial del suero de la verdad. Este también fue el resultado de los esfuerzos de Jon durante el último medio mes. En el último mes y medio, Jon había fracasado 2 veces más. Según la lista de Snape, el suero de la verdad pertenece al grupo de pociones IA, pero a qué ciclo exactamente pertenece depende del propietario que lo configura. Jon no tuvo más remedio que empezar desde cero. Los intentos del primer y segundo ciclo han fracasado todos. Según la experiencia de Jon, la causa no fue el proceso de configuración, sino la falta de coincidencia de secuencia. Hoy probaremos el tercer ciclo de la familia IA, secuencia 20, titulada Roca. Jon ya había memorizado los métodos y contenidos de cada secuencia. Extrajo con cuidado una 10ª parte de onza de las plumas del pájaro silencioso y las añadió cuidadosamente al crisol. Esta es la configuración teórica de Veritaserum. Empezaron a aparecer burbujas en el crisol, y las plumas del pájaro silencioso parecían incapaces de disolverse en la poción verde púrpura, y empezaron a sentarse en el fondo del crisol poco a poco.
Esta fue la razón por la que Jon había fracasado en muchos de sus intentos anteriores. Si la secuencia de pociones se elige correctamente, las plumas del pájaro silencioso se mezclarán con la solución, haciendo que toda la solución sea transparente. Si la secuencia se elige incorrectamente, las plumas del pájaro silencioso se hundirán completamente hasta el fondo, convirtiendo toda la solución en una pasta negra. Jon sacó una cucharadita con un poco de polvo de dolomita. Con mucho cuidado, vertió un poco en el crisol. Las plumas precipitadas del pájaro silencioso parecieron fusionarse con el polvo de dolomita y desaparecieron. Pero Jon no se relajó en absoluto porque el método de la secuencia 20 requiere extrema paciencia. El polvo de dolomita solo se puede agregar cuando las plumas del pájaro silencioso se precipitan en el fondo del crisol, y las cantidades de ambos deben coincidir estrictamente. Si se agrega muy poco, siempre y cuando un poco de las plumas de pájaro silenciosas se quemen hasta formar una pasta negra, se desperdiciará toda la medicina en el crisol. Si se agrega demasiado, el polvo de dolomita evitará que las silenciosas plumas de las aves se precipiten y la solución solo mantendrá el status quo hasta que varios solutos se vuelvan ineficaces después de 10 minutos. La respiración de Jon se fue volviendo tensa poco a poco. Capítulo 164. La repentina aparición de Hermione, parte 2. Cuanto más avanzada sea la poción, más talento requerirá. Lo que dijo Snape era realmente correcto. Las pociones no requerían que los magos agitaran sus varitas tontamente, pero las personas mediocres, idiotas, como los llamaba Snape, nunca podían sentir su belleza. El tiempo todavía estaba frío, pero la espalda de Jonard ya estaba empapada de sudor. Sin embargo, sus manos no temblaban en absoluto. Cada vez que aparecía un depósito de plumas de pájaro silencioso, calculaba su cantidad en unos pocos segundos y luego añadía con cuidado una cantidad igual de polvo de dolomita. No hubo ni un solo error hasta 2 horas después. Un humo blanco y espeso salió volando del crisol. Jon se cubrió rápidamente la nariz y dio unos pasos hacia atrás, pero sus ojos nunca dejaron el crisol. Cuando la poción en el crisol empezó a hervir violentamente, el humo blanco se disipó gradualmente. Jon rápidamente sacó el caldero del fuego y lo abrió para echar un vistazo. Todavía quedaba suficiente líquido allí para llenar 2 pequeñas botellas de cristal, un líquido completamente transparente que parecía agua clara. Sí, esto parece sin duda el suero de la verdad. Una sonrisa apareció en el rostro de Jon y se sintió muy aliviado. Lo logró. Por primera vez logró preparar con éxito una poción de verdadero alto nivel. En los últimos 8 meses, no sabía cuántas veces había fracasado, y cada fracaso era una pérdida de medio mes de tiempo. Pero ahora puede estar seguro de que todos estos fracasos valen la pena. Jon vertió cuidadosamente el suero de la verdad del crisol en 2 botellas de cristal y selló las bocas de las botellas con papel de aluminio. Uno fue colocado en la sala de los menesteres con sus botellas y jarras. El otro fue colocado en su bolso. Ya era casi de noche cuando Jon salió de la sala de los menesteres. Planeaba regresar temprano a la sala común de Hufflepuff y recargar sus baterías esta noche. Después de todo, el segundo proyecto comenzaría a las 9 de la mañana de mañana. Sin embargo, cuando Jon se dirigió al pasillo cerca de la cocina, vio un rostro un tanto desconocido caminando por allí. Hermione Granger. Jon no pudo evitar preguntarse por qué estaba ella allí. ¿Estaba planeando colarse en las cocinas e incitar a los elfos domésticos a la revuelta? Justo cuando Jon estaba soñando despierto, Hermione también lo vio. Ella rápidamente tomó la iniciativa de saludarlo y corrió hacia él. ¿Podría ser que ella vino aquí específicamente para encontrarme? Jon no pudo evitar sentir más curiosidad. Jon, ¿cómo has estado últimamente? Hermione dijo tartamudeando. Bastante bien, respondió Jon, ocultando la curiosidad en su rostro. Eso recordé la escena en la que luchaste contra el dragón en el primer proyecto, dijo Hermione con cierta inconsistencia. No estuve allí, no, quiero decir que le presté mucha atención. Usar la trampa del diablo y la hiedra fantasma es una idea genial. Gracias. Jon asintió. ¿Qué puedo hacer por ti? Una expresión conflictiva apareció en el rostro de Hermione, pero finalmente negó con la cabeza. Nada, solo vine a saludar, perdón por molestarte, adiós. Con eso, Hermione se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo. Esperar. Jon la llamó de repente desde atrás. De repente pensó en algo. Hermione, ¿no estás aquí para preguntarme cómo pasar la prueba de la segunda tarea? El cuerpo de Hermione Granger se puso ligeramente rígido y se giró con una mirada de disculpa en su rostro.
Lo siento, tuve esta idea, pero es muy grosera. Hermione asintió con una sonrisa irónica. Porque de verdad no se me ocurre una mejor manera. Lo siento mucho, es tan ofensivo. Solo haz como si no hubiera estado aquí, solo haz como si no hubiera pasado nada. El discurso de Hermione se volvió incoherente nuevamente. Los ojos de Ron se entrecerraron de repente un poco. Fue un pequeño movimiento, e incluso Hermione, que estaba frente a él, no lo notó. Espérame aquí, dijo con calma. Hermione se quedó completamente atónita. No es necesario. Pero antes de que ella pudiera responder, Ron ya había subido al barril. Hermione Granger ahora estaba en un dilema. De repente, detrás de ella se oyeron unos pasos pesados que la sobresaltaron. Granger, ¿qué haces aquí?, preguntó una voz seria. Yo soy Hermione. Miró al profesor Alastor Moody, el profesor de defensa contra las artes oscuras, sintiéndose un poco culpable, sin saber cómo responder. También era un poco tímida, temerosa de que el profesor descubriera sus acciones. La profesora McGonagall quiere que vayas allí rápido. Ojo loco, Moody dijo fríamente. Ve a su oficina. Enseguida, profesor Moody, susurró Hermione, haciendo acopio de coraje. Moody asintió y luego se alejó cojeando. Hermione miró el barril y luego la espalda del profesor Moody. Justo cuando ella apretó los dientes y quiso irse primero, la tapa del barril fue abierta nuevamente. Ron salió, esta vez con algo extra en la mano. Aquí. Ron le arrojó una bolsa y Hermione la atrapó torpemente. ¿Qué es esto?, ella preguntó en un tono algo rígido. Gilroyd, presentó Ron con calma. Tomar un puñado de esta hierba produce branquias y dedos palmeados en las manos y los pies, de modo que una persona puede nadar y respirar bajo el agua durante más de una hora. Hermione negó con la cabeza rápidamente. Ella quería devolverle la bolsa de branquialgas a Ron. Está bien. Ron negó con la cabeza. Pero tengo curiosidad, ¿vas a ayudar a Harry Potter o a Víctor Krum? Al escuchar el nombre de Harry, Hermione apretó los dientes y tomó una decisión. Ayuda a Harry. Es un buen amigo mío. Víctor es solo un compañero de baile que conocí por casualidad. Ella dijo suavemente, con la voz temblando de nuevo. Ron, no sé cómo agradecerte. Nada. Ron se encogió de hombros. Harry también me ayudó con el primer proyecto. Dicho esto, ya se había metido de nuevo en el barril. Cuando Ron vio la figura de Ojo Loco Moody, Barty Crouch Jr. en el reflejo de la ventana, de repente tuvo esta idea. Debido a la situación de mañana, habrá una ligera desviación de la trama original. Dobby, el elfo doméstico, todavía podría estar trabajando como sirviente en la casa de los Malfoy, por lo que le fue imposible venir a darle a Harry un poco de Gilroyd en este momento. Al mismo tiempo, Moody definitivamente no dejaría que Harry fuera al segundo evento sin preparación. Después de todo, quería que Harry obtuviera los mejores resultados posibles. En lugar de dejar que Moody vuelva a inventar algo extraño, es mejor tomar la iniciativa tú mismo. El falso Moody no fue muy lejos, y su ojo mágico debe haber visto todo aquí claramente. Esto es para evitar grandes desviaciones en mis planes para mañana. Capítulo 165. Buceador profundo. Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana del 24 de febrero, Ron abrió los ojos. Saliendo de la cama, revisó nuevamente su varita y la guardó en un estuche impermeable. Al mismo tiempo encontró las pocas cosas que necesitaba llevar consigo. Después de confirmar que eran correctos, los guardó en su bolsillo más privado y salió de la sala común de Hufflepuff. Las animadoras de Hufflepuff lo estaban esperando aquí. Después de pasar por el primer evento, ahora estaban bien entrenados. Vamos, Ron. Cree en ti, definitivamente ganarás. Salve Hufflepuff. Rodeado de las animadoras de Hufflepuff, Ron primero fue al restaurante a comer algo. Después de llenar su estómago, atravesó 2 puertas de roble y se preparó para ir a la ubicación del segundo proyecto, el lago Hogsmeade. Pero alguien lo detuvo. Daphne Greengrass estaba tan loca que ni siquiera se dio cuenta de que se había topado con Zacharias Smith y Eloise Midgen. Ella corrió directamente hacia Ron. Debes salvarla. La voz temblorosa de Daphne sonaba un poco como si estuviera llorando, y al mismo tiempo agarró con fuerza el brazo de Ron. ¿Qué está sucediendo? Zacarías, que quedó derribado, dijo con cierta insatisfacción. Se llevaron a Astoria. Daphne gritó. Está atrapada en el fondo del lago, y la magia protectora solo dura 1 hora. Tienes que salvarla. Si no puedes salvarla, morirá. Había un murmullo de discusión por todos lados. A Ron no le sorprendió que Astoria fuera parte del segundo proyecto.
Pero también estaba seguro de que incluso si había personas que no fueran rescatadas, Dumbledore las protegería ilesas. Es solo que Daphne se asustó con la noticia y no se dio cuenta por un tiempo. Lo haré. Ron asintió. Debes rescatarla. Daphne miró a Ron con seriedad, sin nada de su anterior arrogancia. Seguro. Ron dijo con calma. Daphne simplemente soltó su mano. Los asientos que rodeaban el campo del dragón de fuego en noviembre pasado ahora están alineados en capas a lo largo del lago, ya llenos, y reflejados en el lago de abajo. Junto al lago les esperaban 5 árbitros, entre los que se encontraba Barty Crouch, convertido en Perky Weasley. Parece que todos los guerreros están aquí. Ludo Bagman dijo amablemente. Víctor Krum y Harry Potter habían llegado a la mesa de los jueces, una mesa cubierta con un mantel dorado, y Fleur Delacour y Ron llegaron aquí casi al mismo tiempo. Entonces podemos empezar. Dumbledore dijo con una sonrisa. Creo que todos conocen las reglas del juego. Los 4 asintieron al unísono. Tus personas más importantes han sido capturadas por sirenas y encarceladas junto a su aldea. Debes superar numerosos obstáculos, derrotar a los enemigos en el agua y rescatarlos. Solo tienes 1 hora. Dumbledore había repetido las reglas, su tono bastante serio. Está bien entonces. Ludo Bagman aplaudió rápidamente. Prepárense y comiencen ahora. Los 4 guerreros llegaron al lago. Ron se quitó la bata, dejando al descubierto su bañador, y se limpió el cuerpo con agua del lago. El agua del lago está muy fría, es muy incómodo frotarla sobre el cuerpo. Fleur Delacour lanzó un hechizo de aspecto complicado sobre sí misma, y luego una gran burbuja la envolvió, enviándola a flotar a la superficie. Krum lanzó un hechizo de transformación sobre sí mismo, y su cabeza inmediatamente se convirtió en una cabeza de tiburón de aspecto feroz. Sin embargo, su hechizo parecía tener solo la mitad de éxito, y la otra mitad de su cuerpo todavía estaba en forma humana. Ron sacó un puñado de algas y se lo metió en la boca. El sabor de la hierba saco es bastante malo, como masticar una pata de araña cruda, seca y pegajosa. Por un momento, algo pareció presionarle la boca y la nariz. Y sus pulmones estaban vacíos, y había oleadas de dolor agudo en ambos lados de su cuello. Afortunadamente, esta no era la primera vez que Ron tomaba Gilsued. Lo había practicado una vez antes en la sala de los menesteres. Como estaba mentalmente preparado, no hizo ningún ruido al respecto. Casi al mismo tiempo, sus dedos de las manos y de los pies comenzaron a conectarse entre sí, formando suaves estructuras palmeadas, y sus pies parecían membranas de pato. Comenzar. Ludo Bagman gritó y Ron saltó al agua. Por otro lado, Harry Potter solo comenzó a tomar marihuana en ese momento. Ron respiró profundamente el agua del lago y sintió que fluía suavemente por sus branquias, llevando oxígeno a su cerebro. Todo fue bien. La resistencia en el agua pareció reducirse mucho y mi cuerpo se volvió mucho más ligero cuando nadaba. Entonces Ron sacó una pequeña bola que estaba congelada en un lugar y apuntó hacia ella con su varita. Una grieta apareció en el grueso hielo de la superficie de la bola y de ella se irradió calor. Los huevos de la serpiente de ceniza de fuego son en sí mismos una excelente fuente de calor y pueden emitir cantidades bastante aterradoras de calor, y si están bien congelados, el calor que emiten se puede controlar. Ron sintió que la temperatura del agua a su alrededor había aumentado un poco y se sintió mucho más cómodo. Ahora ya está todo listo, solo nos falta encontrar la aldea de las sirenas. La pista en el huevo de oro es clara. Búscanos, donde se escuchan nuestras voces. Así que todo lo que tienes que hacer es encontrar la canción de las sirenas para encontrarlas. Sin embargo, es difícil escuchar el canto de la sirena con la frecuencia de recepción de los oídos humanos. Ron levantó su varita y susurró: «Espera, Patronum». Solo una cadena de burbujas salió de su boca, pero el hechizo aún se liberó. Cuando una luz plateada destelló, el Patronus devorador de hierro de Ron apareció frente a él, mirando la escena desconocida que lo rodeaba con cierta sorpresa. Un hechizo de ampolla envolvió rápidamente a la bestia devoradora de hierro, salvándolo de tener que luchar en el agua. ¿Puedes oírlo?, Ron preguntó en voz baja. ¿La canción de los tritones? Ah. El ángel de la guarda dejó escapar un grito de felicidad y asintió. Bueno, tú lidera el camino. Mientras hablaba, Ron creó una línea para que los huevos de la serpiente de ceniza de fuego pudieran seguir las burbujas de la bestia de hierro. El ángel guardián en la burbuja lidera el camino a seguir. Luego aparecieron los huevos de la serpiente de ceniza de fuego, que emitían calor poco a poco y al mismo tiempo ahuyentaban a los animales mágicos del agua que los rodeaba.
Finalmente, Jon los siguió, remando hacia adelante. Podía abrir mucho los ojos y no necesitaba gafas de natación. El agua tibia corría a su lado como si estuviera de vacaciones en una fuente termal. Este extraño equipo nadó hacia el fondo profundo del lago. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 166. No tenía otra opción antes. Si deseas realizar un viaje submarino, la grama es sin duda tu mejor opción. Puede ayudarle a nadar libremente en aguas profundas. A diferencia del hechizo de burbuja, una vez que te sumerjas demasiado profundo, la presión del agua la explotará fácilmente. Tampoco es como una transformación fallida que hace que nadar sea extremadamente doloroso. Por supuesto, si tu animago es un pez, no tienes que preocuparte por esto. Esta es una descripción detallada de la hierba porelladora Caterish, autora de Amazing Aquatic Plants of the Mediterranean and Their Properties. Jon estaba en la misma situación y sintió la alegría que le traía la hierba mejilla. Especialmente porque tenía un huevo de serpiente de ceniza de fuego para elevar la temperatura del agua y un espíritu guardián para guiar el camino. Por supuesto, Jon no se olvidó de usar un hechizo de congelación sobre los huevos de la serpiente de ceniza de fuego cada pocos minutos. De lo contrario, si todo el huevo se incendiara, podría quemarse. No olvidó que estaba allí para participar en el segundo proyecto y no para divertirse. Jon nadó en el lago oscuro, con solo la luz del Patronus para iluminar un pequeño sendero. Había silencio en sus oídos. Los peces pequeños nadaban ágilmente junto a él. El ángel guardián no emitió ningún sonido. Simplemente miró hacia adelante obedientemente con burbujas en su cuerpo, mientras patrullaba a sus alrededores. Ah. De repente, el Patronus miró a Jon y dejó escapar un grito de advertencia. Jon entendió lo que quería decir y rápidamente se sumergió bajo el agua con la burbuja que contenía el Patronus. Acababan de bucear cuando a Jon le pareció ver una gran criatura nadando lentamente sobre ellos. Un gigante casi aterrador. Jon estimó que su tamaño era aproximadamente el mismo que el de un Ironbergi ucraniano. Estos son los calamares gigantes del lago Oxmeade, son las principales criaturas de la cadena alimentaria del lago. Bajo estas aguas, pueden ser más aterradores que el calamar de hierro ucraniano. Jon intentó no hacer ningún ruido y se escondió entre las malas hierbas del fondo del lago. Afortunadamente, el calamar gigante no parecía ser bueno buceando y su vista era promedio. Después de unos minutos, se alejó nadando. De lo contrario, Jon podría tener que morir aquí. Nadó hacia adelante una distancia. Frente a nosotros había un campo de plantas acuáticas de color verde esmeralda, de 2 pies de profundidad, que, desde la distancia, parecía un césped muy denso. Ah. El ángel de la guarda volvió a lanzar una advertencia y miró atentamente el montón de plantas acuáticas. Jon asintió. Extendió su varita y la apuntó hacia adelante por un momento, soplando burbujas de su boca, diciendo. Varias plantas acuáticas fueron arrancadas en un instante, revelando varias caras horribles ocultas en su interior. Una especie de monstruo con cuernos, de color verde claro, y parece un demonio de agua. Es Grindylow. Los Grindylow son criaturas mágicas que viven en lagos de toda Gran Bretaña e Irlanda. Se alimentan de peces pequeños, pero también atacan a muggles y magos. Los dedos largos de los Grindylow son su arma principal. Esta es también su debilidad. En la clase de segundo año de defensa contra las artes oscuras, el profesor Remus Lupin explicó en detalle. Aunque estos dedos son bastante poderosos para agarrar cosas, se pueden romper fácilmente. Varios Grindylows se abalanzaron en dirección a Jon. Relació. Jon gritó tranquilamente y una burbuja de agua salió de su boca. Este es el hechizo más confiable contra Grindylow. Un chorro de agua hirviendo golpeó a un Grindylow, tornando rojas sus garras verde pálido. Relació. Después de repeler a 3 Grindylows seguidos, el guardián ya no emitió ningún sonido de alerta. Jon respiró aliviado y atravesó sin problemas esa sección de plantas acuáticas. El entorno estaba casi sumido en una oscuridad total, y solo el silencio presionaba sus tímpanos. Jon sabía que había llegado al verdadero fondo del lago. Entonces no debería estar lejos del pueblo de las sirenas. El ángel de la guarda parecía haber hecho un nuevo descubrimiento y flotó rápidamente en una dirección. Jon siguió apresuradamente al Patronus, sabiendo que había encontrado la ubicación de la aldea de las sirenas. Nadaron muy rápido y el tiempo pasó rápidamente. Jon miró su reloj y vio que habían pasado 15 minutos de carrera. De repente, Jon escuchó una voz.
Os hemos quitado vuestro tesoro más preciado. Solo tienes una hora. El canto de las sirenas ya se oía claramente y animó a Jon. Después de una hora toda esperanza está perdida. Después de soportar el ruido del canto de las sirenas durante unos minutos, Jon descubrió que había muchas casas hechas de arenisca tosca y cubiertas con algunas algas bajo sus pies. Frente a muchas casas pequeñas, hay varias criaturas con cuerpos humanos y colas de pez. Las sirenas tenían la piel de un feo color gris hierro y un cabello verde oscuro, largo y desordenado, como algas. Sus ojos eran amarillos, sus dientes rotos también eran amarillos y llevaban piedras atadas con cuerdas gruesas alrededor del cuello. En resumen, tanto las sirenas macho como las hembras se ven bastante feas. Los cuentos de hadas son, de hecho, mentiras. Cada vez hay más casas hechas de arena y grava, y es obvio que este es el pueblo de las sirenas. Muchos tritones feos salieron arrastrándose, miraron a Jon con curiosidad y señalaron sus manos y pies palmeados y sus sacos branquiales. Es como un grupo de gente de ciudad mirando a un patán del campo. Pronto, Jon llegó al centro de la aldea de las sirenas. Una estatua muy alta apareció frente a él. Se trata de una gran sirena tallada en una enorme roca, aunque su ejecución es bastante tosca. 4 personas estaban atadas fuertemente a la cola de la estatua de la sirena. Los 4 parecían estar durmiendo profundamente, con la cabeza colgando flácida sobre los hombros y una cadena de pequeñas burbujas saliendo constantemente de sus bocas. 4 muchachas, todas atadas fuertemente con cuerdas. Astoria parecía estar acostada en el regazo de Hermione, con Cho-chan a sus pies. Y la niña de cabello plateado de unos 8 o 9 años del otro lado debe ser la hermana de Fleur, Gabrielle. Jon nadó con fuerza hacia esa dirección, y los tritones que lo rodeaban no lo detuvieron. Parece que la prueba termina aquí. Al lado de las 4 chicas, había una sirena que era un poco más alta que una sirena normal. Llevaba una corona hecha de conchas en la cabeza y un collar corto hecho de dientes de tiburón alrededor del cuello. Parecía que era el líder de este grupo de sirenas. Solo puedes llevarte a uno de ellos. La líder sirena hizo un gesto y dijo con voz ronca: eres la más rápida en llegar aquí. La pequeña bestia de hierro sin darse cuenta dio unos pasos más hacia abajo, y las sirenas no la detuvieron. Algunas sirenas incluso le dieron ojos maternales. Siento mucho no haber tenido otra opción antes. Jon se encogió de hombros y levantó su varita. Pero ahora los quiero todos. Capítulo 167 Rescate submarino. La líder de las sirenas no parecía entender lo que Jon quería decir. No podemos ayudar, dijo con voz ronca, acariciándose su larga barba verde y dando unos pasos hacia atrás. Al ver a Jon levantar su varita, la sirena pensó que Jon iba a usar magia para desatar las cuerdas del rehén que quería rescatar. A los animales mágicos como las sirenas les dan bastante miedo las varitas mágicas porque son naturalmente ignorantes de la magia. Petrifico totalus. Jon levantó su varita y apuntó al líder tritón, gritando sin dudarlo, y varias burbujas aparecieron de su boca. Entonces una columna de agua hirviendo golpeó a la desprevenida líder sirena y luego, unos segundos después, sus brazos se movieron hacia los costados, su cola recta y erguida. Todo su cuerpo se puso rígido, se balanceó en el lugar unas cuantas veces y luego cayó sobre la espalda de la estatua de la sirena con un ruido sordo, luciendo tan duro como una tabla. Las otras sirenas aún no han reaccionado. El guardián bestia devorador de hierro en la burbuja cambió repentinamente su expresión y gritó: ¡Au! El dios guardián aulló furioso, casi agotando todas sus fuerzas, y el color de su cuerpo se volvió un poco apagado. Su grito pasó a través de las burbujas, a través del lago, y resonó por todo el pueblo de las sirenas. Casi todas las sirenas bajaron la cabeza, se taparon los oídos y sus expresiones se volvieron dolorosas. Este tipo de opresión del alma por parte de animales mágicos de alto nivel es insoportable para ellos. Mientras las sirenas aún no reaccionaban, Jon lanzó un hechizo de expansión y golpeó con precisión el huevo de serpiente de ceniza de fuego que flotaba en el lago. Este huevo rojo ardiente envuelto en hielo comenzó a expandirse rápidamente. Al principio tenía el tamaño de un balón de fútbol, luego creció hasta alcanzar más de 1 metro de altura y, después de unos segundos, era casi del tamaño de una colina. Además, sin la guía del guardián, los huevos de la serpiente de ceniza de fuego comenzaron a hundirse rápidamente hasta el fondo y debajo estaba la aldea de las sirenas. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer grietas en el hielo que envolvía los huevos a través del hielo. Todos los huevos de la serpiente de ceniza de fuego eran de un rojo deslumbrante y emitían una luz abrasadora.
Algunos tritones conocedores ya han reconocido de qué se trata. Las serpientes de ceniza de fuego son criaturas esencialmente extrañas y mágicas producidas por una pila de fuego mágico sin extinguir. Su misión de supervivencia es encontrar un rincón oscuro donde poner huevos para luego convertirse en cenizas en pocos minutos. Una vez que los huevos de la serpiente de ceniza de fuego se salen de control, especialmente cuando se les lanza un hechizo de expansión, generarán un calor aterrador. Cualquier criatura que vive en el océano teme a las altas temperaturas, y las sirenas no son una excepción. Cuando vieron por primera vez la gran bola de fuego que estaba a punto de explotar, su primer pensamiento fue escapar. Pero cuando pensaron que su aldea estaba justo debajo y que no tenían forma de retirarse, muchas sirenas no pudieron evitar maldecir al mago con patas y branquias palmeadas y al extraño oso. Entonces cientos de sirenas llegaron desde todas direcciones. Rodearon el huevo de serpiente de ceniza de fuego que era tan grande como una colina, y usaron arpones para empujarlo desde abajo para evitar que cayera completamente en la aldea de sirenas que estaba debajo. Las sirenas adultas aún podían soportar el calor de los huevos de la serpiente de ceniza de fuego. Pero si se les permitiera caer en el pueblo de abajo, los cachorros de sirena sufrirían quemaduras graves. Jon ciertamente tampoco se quedaría de brazos cruzados. Mientras las sirenas se sentían atraídas por los huevos de serpiente de ceniza de fuego, él levantó su varita hacia las 4 muchachas. Encarcelado. Jon disparó una cuerda gruesa desde la punta de su varita y ató a las 4 chicas juntas. Luego apuntó con su varita a la enorme roca que estaba detrás de ellos. Reducto. La cola de la estatua de la sirena fue destrozada por él y las 4 chicas flotaron en el agua. Jon aprovechó la oportunidad para agarrar la cuerda gruesa que acababa de conjurar. Los 4 parecían dormir profundamente, con la cabeza colgando sin fuerzas sobre los hombros y una serie de pequeñas burbujas saliendo constantemente de sus bocas. Ni siquiera un ruido tan fuerte los despertó. Mientras se sujetaba la cuerda, Jon aprovechó para usar sus aletas para impulsarse con fuerza y nadar hacia la superficie. Al mismo tiempo, también creó una enorme burbuja alrededor de las 4 chicas. Con la ayuda de la flotabilidad, no pareció ser difícil para él arrastrar a las 4 personas río arriba. Jon no controlaba la dirección, solo quería flotar hacia la superficie. Al mismo tiempo, el patrón se colocó debajo de las nalgas de Gabrielle de la Cour y las empujó hacia arriba. Se oyeron rugidos desgarradores por todas partes. Las sirenas parecían haber sacado el huevo de serpiente de ceniza de fuego de la zona de peligro. Sus ojos feroces ya estaban fijos en Jon. Casi un centenar de tritones armados con arpones nadaron hacia Jon. El ángel guardián dejó escapar otro aullido feroz. Pero esta vez, el efecto será mucho menor. Solo detuvo ligeramente el avance de las sirenas, y continuaron rodeándolos desde todas las direcciones. En este momento, en la orilla del lago Oxmeade, Madame Maxime abrazó fuertemente a Fleur de la Cour y la consoló. Fleur estaba completamente histérica, luchando desesperadamente por lanzarse al agua. Tenía cicatrices por toda la cara y los brazos, y su túnica estaba rasgada. Gabriel, gritó Furon en vano. Tengo que salvarla. Pero obviamente no fue fácil liberarse de los brazos de Madame Maxime. Señorita de la Cour, ha sido eliminada y no se le permite volver a entrar al lago. Perky Weasley se detuvo frente a ella y le recordó sin expresión alguna. Hace 5 minutos, Fleur fue atacada bajo el agua por un grupo de Grindylows. La pobre chica dejó inconsciente a uno, y luego los otros 2 la agarraron por detrás. Fleur fue pellizcada por los dedos de 2 Grindylows, y las ampollas en su cabeza estallaron. Si Dumbledore no la hubiera rescatado, dados los hábitos de Grindylow, un cadáver femenino mutilado habría estado flotando en el lago Oxmeade en unas pocas horas. Pero de la misma manera, también perdió la calificación para participar en la competencia por completo. De repente, aparecieron toneladas de burbujas en medio del lago Oxmeade. Al mismo tiempo, pareció aparecer un pequeño remolino como si algo flotara hacia arriba. ¿Qué está sucediendo? Tanto los espectadores como los árbitros se sintieron atraídos por la normalidad en el agua. ¿Es eso un calamar gigante? Un alumno de primer grado gritó emocionado. ¿No les suele gustar quedarse bajo el agua? Sus ojos estaban fijos en el objeto inusual que había en el agua. La única excepción es Dumbledore. Albus Dumbledore miró hacia el castillo. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. Capítulo 168. La canción del Fénix. Parte 2. El Fénix es un ave muy magnífica, de color rojo brillante, y es la criatura mágica más sagrada y hermosa que he visto jamás.
Un fénix adulto es aproximadamente del tamaño de un cisne, con una cola larga y dorada, un pico y garras largos y plumas doradas. El fénix tiene una vida útil extremadamente larga porque puede renacer fácilmente. Cuando el cuerpo del fénix comienza a fallar, se lanza a las llamas. En tan solo unos minutos, un joven fénix volará de las cenizas. El fénix es muy exigente con la comida y solo come algunas hierbas medicinales preciosas. El canto del fénix es mágico y generalmente se cree que aumenta el coraje y la fuerza de una persona, y sus lágrimas tienen fuertes propiedades curativas y pueden curar muchos venenos malignos. Es muy difícil obtener el reconocimiento de un fénix, y es aún más difícil domesticarlo. Pero el fénix respeta mucho los contratos y las promesas. Si te reconoce no romperá el contrato. Si un fénix te picotea suavemente el hombro con su pico y al mismo tiempo aparece una pequeña marca dorada en tu hombro, significa que has sido reconocido por él. Cuando estés en peligro, toca suavemente esta marca y el fénix aparecerá a tu lado y luchará junto a ti. Por supuesto, esto es solo esta vez, y el rastro del fénix desaparecerá. Tu relación con el fénix también desaparecerá al mismo tiempo. Y si verdaderamente domesticas un fénix, te servirá hasta la muerte y nunca se arrepentirá. Y cuando dejes este mundo, el fénix desaparecerá por completo de este mundo. Es difícil obtener el reconocimiento de un fénix, y domesticarlo es aún más difícil. Solo se sabe que hay 2 fénix domesticados en el mundo. Uno de ellos pertenece a un anciano a quien respeto mucho. Lo anterior es la descripción que hace Newt Scamander de la criatura fénix en el libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. A medida que los tritones con arpones se acercaban paso a paso, Jon oyó un fuerte canto que venía del cielo. El sonido era etéreo y misterioso, e hizo que la gente se emocionara al escucharlo. Incluso a Jon le dio un poco de escalofrío. Todas las sirenas mostraron expresiones de timidez e incluso de asombro en sus rostros. El fénix, una criatura mágica que controla el fuego, es sin duda el enemigo natural de las sirenas. Por supuesto, como el fénix es generalmente dócil en temperamento, las sirenas lo respetan más de lo que lo temen. Las sirenas dejaron de avanzar y Jon aprovechó para tirar de la cuerda y seguir nadando río arriba. El ángel guardián hizo un leve puchero y miró hacia el cielo con cierto disgusto. Luego su cuerpo se fue desvaneciendo poco a poco hasta desaparecer. Jon se zambulló fuera del lago y respiró el aire con cierta dificultad. A medida que inhalaba grandes cantidades de aire, el efecto de las branquias comenzó a desaparecer. Sus branquias desaparecieron lentamente y sus pulmones regresaron. Las 4 chicas también flotaron a la superficie junto con las burbujas. Un pájaro carmesí volaba en círculos en el cielo, cantando fuerte. Tiene una cola larga y un par de garras doradas. Extendió sus garras hacia Jon. ¡Oh, zorro! Jon exhaló un suspiro de alivio, luego extendió la mano y agarró las garras doradas de Fox. Muchas gracias. Hace unos meses, en la oficina de Dumbledore, Fawkes el Fénix dejó una marca en su hombro. Jon consultó la información repetidamente y aprendió la función de esta marca. Esta es también la razón por la que se atreve a provocar a la sirena. Después de todo, era un poco irreal llevar a 4 personas a la orilla con cientos de sirenas persiguiéndolas, aunque no fueran pesadas. Pero con la ayuda de Fox, todo esto no fue un problema. Después de todo, el fénix es muy fuerte y puede soportar muchas veces su propio peso. Jon agarró la garra del fénix con una mano y tiró de la cuerda atada a los 4 rehenes con la otra mano, elevándose en el aire. Fox los tomó y voló hacia la orilla. Los hombres pez emergieron del agua uno por uno, mirando a la gente en el aire y al fénix, que les hacía sentir miedo desde el fondo de sus corazones. Mostraron sus colmillos y garras, y maldijeron desenfrenadamente. En este momento, en la orilla del lago Oxmeade, los espectadores y los árbitros que estaban al margen estaban ahora atónitos. Especialmente después de que Fox envió a los 4 rehenes a la orilla. ¿Qué está sucediendo? Percy Weasley preguntó confundido. Miró a los otros árbitros con cierto pánico. Karkaroff miró a Hermione, que aún no se había despertado, con expresión apagada, y murmuró, ¿no es amiga de Víctor? ¿Cómo pudo? Ludo Bachman también estaba allí, mirando a Kyu-san con la boca abierta pero incapaz de hablar. La expresión de su rostro era incluso un poco desesperada. Solo Madame Maxime mostró una sonrisa de alegría, pero la disimuló bien. Al mismo tiempo, bajó la cabeza, consoló a Fleur y señaló a Gabrielle Delacour que había llegado a la orilla. Los ojos de Dumbledore estaban puestos en Fawkes, pero fingió que no conocía al Fénix en absoluto.
Obviamente Fawkes también había captado la indirecta de Dumbledore. Miró a Jon con algo de miedo, luego a Dumbledore nuevamente. No sabía que había visto mal. La actuación de Dumbledore podría engañar a otros jueces y estudiantes porque no conocían la relación entre el Fénix y Dumbledore. Pero obviamente no pudo engañar a los profesores. Snape y la profesora McGonagall se pusieron de pie y miraron a Dumbledore con ojos interrogativos. En su opinión, fue Dumbledore quien ordenó las acciones de Phoenix Fawkes. Tampoco había paz en el fondo del lago Hogsmeade. Aunque Jon salió corriendo con los rehenes, todavía había 2 personas bajo el agua. La sirena enojada estaba buscando frenéticamente en el lago Hogsmeade. Teniendo en cuenta la velocidad a la que nadan las sirenas y su número, no parece demasiado difícil encontrar a los 2 invasores. Harry Potter, cuyas manos y pies tenían membranas interdigitales, fue capturado por varias sirenas y traído aquí. El pobre Harry pensó que estaba eliminado y estaba un poco abatido. Víctor Krum estaba aún más triste. Harry era menor de edad, por lo que las sirenas fueron un poco amables con él. El Krum adulto había sido atado y llevado a la orilla. La líder sirena, que estaba controlada por Jon con el hechizo de petrificación, parecía haber vuelto a la normalidad. Nadó hasta la orilla, su cara verde se había vuelto roja, estaba furioso y le rugió a Dumbledore. Volaban por ahí collares hechos con dientes de tiburón. Dumbledore trotó y comenzó a hacer los mismos ruidos agudos y penetrantes que los tritones hacían en el agua. Al parecer, podía hablar el idioma de los tritones. Mientras Dumbledore hablaba con el tritón, los 4 rehenes se despertaron poco a poco. Capítulo 169. El juego ha terminado. ¿Qué está sucediendo? Los árbitros y el público hablaban de ello. Dumbledore parecía haber terminado de comunicarse con el líder tritón hasta que éste le dirigió a Jon una mirada grosera y ordenó a sus subordinados que dejaran ir a Víctor Krum y a Harry Potter. Las sirenas regresaron al lago Hogsmeade. Albus Dumbledore sostuvo a Krum, que tenía cabeza de tiburón, con una mano, y a Harry Potter, cuyas manos y pies estaban palmeados, con la otra, y los condujo de regreso al podio. El profesor Karkaroff y la profesora McGonagall se apresuraron y atraparon a los 2 estudiantes. Mientras tanto, Astoria ha recuperado la conciencia. Jon la abrazó y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Ella escupió unos cuantos bocados de agua del lago, abrió los ojos y parpadeó un par de veces bajo la brillante luz. ¿Lo lograste? Astoria dijo alegremente, aunque su tono era débil. Genial, el profesor Snape me contó su misión. Sí. Jon asintió. Y salvamos a algunos más. ¿Qué carajo está pasando? Karkaroff gritó, agitando su varita hacia la cabeza de Krum. Su movimiento aleatorio de varita no tuvo ningún efecto y fue la profesora McGonagall quien corrió y quitó el hechizo de transformación sobre la cabeza de Krum. Dumbledore lo ignoró y miró a Jon con curiosidad. La líder de las sirenas, me dijo que los atacaste y rescataste a todos los rehenes. Esa sirena fea es en realidad una mujer. Al escuchar este nombre, Jon no pudo evitar sorprenderse un poco. Sí, profesor. Tomó la mano de Astoria y le explicó con calma. Porque ella también es mi amiga. Mientras hablaba, Jon señaló a Hermione, que aún no se había despertado. Y esa niñita. Jon señaló a Gabrielle, que estaba en brazos de Fleur. En ese momento, su cara estaba morada y azul. Parecía aterradora y podría morir en cualquier momento. Y ella. Jon señaló a Kyu-san, que estaba vomitando allí. Si ella muriera bajo el agua, uno de mis amigos estaría muy triste. Si Harry, Krum y Delacour no hubieran llegado a tiempo, todos habrían muerto. Jon dijo con el rostro serio. Lo siento, profesor, pero no quiero que eso pase, así que tengo que hacer esto. Jon, eres un tonto. Astoria se acercó a su oído y susurró. No te tomaste esa canción en serio, ¿verdad? Dumbledore no dejaría que ninguno de nosotros se ahogara. Pero la canción dice, argumentó Jon. Eso es solo para que regreses dentro del tiempo especificado. Astoria negó con la cabeza y dijo, el profesor Dumbledore ya nos ha asegurado que no habrá problemas de seguridad ni para los concursantes ni para los rehenes. Espero que no hayas perdido el tiempo intentando hacerte el héroe ahí abajo. El rostro de Jon de repente mostró una expresión de frustración y pánico. Sí, no perdió el tiempo en absoluto. Dumbledore de repente se rió. Y por cierto, eliminé a 2 oponentes. ¿Eliminado? ¿Qué quieres decir, Dumbledore? Karkaroff no pudo evitar levantar la voz. Quizás mi expresión no sea la estándar, pero el juego ha terminado. Dijo Dumbledore con calma. Esto es imposible, fue solo un accidente. Karkaroff discutió apasionadamente. Sí, se acabó.
Perky Weasley se acercó con un trozo de pergamino. Las reglas de la competición estipulan que una vez que los 4 concursantes abandonen el lago Hogsmeade, el juego termina, independientemente de si dura más de una hora. Mientras hablaba, Perky miró a los 4 concursantes en la orilla. Se acabó. Solo Honard logró rescatar a su rehén. Eso no es justo. Karkaroff rugió. Krum ni siquiera ha tenido la oportunidad de demostrar sus habilidades todavía. Las reglas del Cáliz de Fuego no se pueden cambiar. Perky dijo con indiferencia. Si además logras escapar de cientos de sirenas y llegar a la orilla con 4 personas, sigue diciendo que es injusto, Karkaroff. Severus Snape se acercó desde el podio y gritó con severidad. Karkaroff no pudo evitar estremecerse. Dio unos pasos atrás sin decir nada. Sí, el chico hizo un gran trabajo. Madame Maxime también habló. Fue un acto muy noble, pero también una decisión muy peligrosa. No todos tienen el coraje de luchar contra cientos de hombres pez. Ludo Bachmann quiso decir algo para refutar, pero cuando vio que todos los demás tenían la misma opinión, se calló. Como no hay objeciones, comencemos a calificar. Dumbledore sugirió. Miró a Karkaroff, que estaba tan enojado que le picaban los dientes, y añadió. Por cierto, Igor, para evitar que después del primer evento la diferencia de puntuación entre los jugadores sea demasiado grande, se añadirán 2 nuevos jueces a la puntuación del segundo evento, y las puntuaciones más bajas y más altas se deducirán del cálculo final. Al ver la expresión de Karkaroff, Jon sintió que podría desmayarse de ira en cualquier momento. ¿Cuáles 2 nuevos árbitros?, dijo tartamudeando. Yo y Minerva. Snape se puso de pie y mientras hablaba, miró con placer a Harry Potter, quien se encontraba perdido frente a Q-san. Pero antes de eso, tengo una pregunta. Dumbledore se giró y volvió a mirar a Jon. ¿Cómo escapaste de cientos de sirenas? Excepto confiar en ese pobre Fénix, añadió Dumbledore. Jon abrió la boca, a punto de explicar, lo encontré. De repente se escuchó la aguda voz del profesor Flitwick y, mientras hablaba, agitó su varita como si estuviera sacando algo del agua. Un huevo de serpiente de ceniza de fuego, tan grande como una colina, flotó fuera del agua. El brillo se atenuó gradualmente. Bajo el control de Flitwick, el huevo volvió gradualmente a su tamaño original y luego fue sellado nuevamente en hielo. Un huevo de serpiente de ceniza que ha sido maldecido con un hechizo de expansión. De repente Dumbledore se dio cuenta de algo y se rió. Celeborn casi hizo estallar todo el castillo de Hogwarts con él, y ahora casi haces estallar el lago Hogsmeade con él. Qué interesante, parece que tengo que considerar añadirlo a la lista de objetos prohibidos del señor Filch. Los árbitros los abandonaron. Vamos también. Jon jaló a Astoria y susurró, listo para llevarla a un lugar más cálido. Porque estaba casi completamente mojada. Sin embargo, alguien más vino. Capítulo 170. La aterradora diferencia de puntuación. Fleur Delacour fue la primera en dar un paso al frente, abrazando fuertemente a su hermana Gabrielle. La salvaste, dijo Furon con voz ronca, estaba tan emocionada que apenas podía respirar, aunque no era tu rehén. Más o menos. Jon sonrió amargamente al sentir que Astoria le apretaba la mano con fuerza. Muchas gracias. Fleur se inclinó y lo besó 2 veces en cada mejilla. Jon sintió que su cara se calentaba. Astoria parecía querer comerse viva a Fleur aunque no dijo nada. Gracias a ti también. Furon volvió su mirada hacia ella, luego corrió y besó a Astoria 2 veces en la cara. Tú también deberías haber ayudado mucho. Las mejillas de Astoria se pusieron rojas de vergüenza. Buena suerte. Dijo Fleur a la ligera, luego recogió a Gabrielle y fue a buscar a Madame Pomfrey. Por primera vez no me parece tan molesta. Astoria susurró. En ese momento, Hermione también se acercó. Su voz era un poco extraña. Jon, gracias, Víctor me dijo que me salvaste. Supongo que sí. Jon volvió a sonreír amargamente. Hermione no sabía qué decir, pero Krum ya estaba a su lado. Eres excelente. Krum miró a Jon y dijo en tono serio en un inglés mal hablado. Pudiste escapar de la persecución de cientos de sirenas y traerlas a tierra justo ahora, solo 10 sirenas me sometieron. Le dio a Jon un serio pulgar hacia arriba. Gracias, esta vez fue el turno de Jon de agradecerle. Es solo suerte. Hermione conversó con Krum unas palabras y luego se fue y corrió hacia Harry Potter. Parecía susurrarle algo a Harry. La última persona que acudió a Jon fue Harry Potter. Jon, la voz de Harry era un poco baja. Lo siento, justo ahora me sentí un poco resentido contigo. Debería ser yo quien se disculpe. Jon dijo sinceramente.
Fui yo quien provocó que al final no lograras rescatar a los rehenes. No es tu culpa. Harry meneó la cabeza y dijo con seriedad. Si fuera yo, también salvaría a Hermione, y salvaría a esa pequeña niña y a tu amiga. Creo que Ron asintió. Es que no tengo fuerzas para llegar. Harry sonrió con amargura. Hermione me acaba de decir que le diste la hierba de la barbilla y le pediste que me la pasara. Tu generosidad y magnanimidad hacia una competidora me avergüenzan de mi resentimiento anterior. Dijo esta última frase tan suavemente que ni siquiera Astoria, que estaba a su lado, la oyó. Si no fuera por tu ayuda, ni siquiera sabría bucear. Quizás solo podría quedarme aturdido junto al lago y soportar las burlas del público. Harry continuó con sinceridad. Vamos, Ron, el tercer evento, ganar el campeonato para Hogwarts. No. Ron meneó la cabeza con seriedad. Gane quien gane el cáliz de fuego, será la gloria de Hogwarts. Harry, creo en ti. Ya que el cáliz de fuego te ha elegido, también estás calificado para ganar la gloria de Hogwarts. Harry se quedó atónito por un momento. De hecho, la situación más perfecta que puedo imaginar, dijo Ron en voz baja, es que sostengamos juntos el cáliz de fuego. Será una ocasión grandiosa nunca vista para Hogwarts, será el doble de gloria. El doble de gloria, murmuró Harry. Harry quería refutar algo. Pero en ese momento, la voz mágicamente amplificada de Ludo Bagman resonó de repente en sus oídos, sobresaltándolos y provocando que el público en las gradas se quedara en silencio. Damas y caballeros, finalmente hemos tomado una decisión. El líder Sirenal nos contó exactamente lo que sucedió bajo el lago. Hemos decidido otorgar a cada guerrero la siguiente puntuación, basada en una puntuación total de 50. Ludo Bagman gritó. Primero está Fleur Delacour. Delacour demostró un excelente uso del encantamiento cabeza burbuja, pero fue atacada por Grelody al acercarse a su objetivo y no logró rescatar a los rehenes. Finalmente, le otorgamos 20 puntos. Hubo escasos aplausos desde las gradas. Debería haber obtenido 0 puntos. Furon sonrió amargamente y también miró a su hermana en la cama del hospital. Luego está Jon Hart. El señor Hart usó branquialgas y logró resultados asombrosos. El señor Bagman hizo una pausa. Al señor Hart le tomó solo 20 minutos encontrar el objetivo y escapar con éxito de la persecución de cientos de tritones. Le tomó 30 minutos traer al rehén de vuelta. Finalmente le dimos 47 puntos. 47 puntos. Astoria abrazó a Jon con fuerza. Estaba tan feliz que se estaba volviendo loca. Eso es genial. Se escuchó una ovación atronadora desde las gradas de Hufflepuff. Jon vio innumerables banderas amarillas y negras ondeando, y el rugido de Zacarías se podía escuchar incluso desde su lado. No solo las gradas de Hufflepuff, sino también las de Ravenclaw y Slytherin pudieron escuchar los aplausos. Solo en las gradas de Gryffindor los aplausos fueron un poco escasos. 5 jueces te dieron la máxima puntuación, Ludo Bagman te dio 7 puntos, Karkaroff te dio 0 puntos. La puntuación final es 47 puntos. El profesor Sprout se acercó y dijo con una sonrisa. Gilroyd, qué idea tan genial, Jon, creo que tu uso de las hierbas no es inferior al mío. No, profesor. Jon negó rápidamente. Todavía estoy muy lejos de eso. Necesito aprender más. El siguiente es Viktor Krum. El señor Krum usó transformaciones, que fueron incompletas, pero aún así efectivas. El señor Bagman continuó. Logró evadir al calamar gigante, pero fue capturado por el tritón y no logró rescatar a los rehenes. Al final le damos 18 puntos. HMPH. Karkaroff resopló enojado para expresar su insatisfacción. El último es Harry Potter. El señor Potter también usó branquialgas y logró resultados asombrosos. Ludo Bagman dijo con decepción. Buceó durante 30 minutos, pero finalmente fue capturado por las sirenas y no logró rescatar a los rehenes. Finalmente le dimos 14 puntos. Esto no es justo, porque Harry obtuvo una puntuación tan baja. Ron Weasley gritó insatisfecho desde las gradas de Gryffindor. Ludo Bagman también miró hacia el podio con dudas. Perky Weasley encontró un trozo de pergamino, lo miró y explicó. Esto es normal porque 2 jueces le dieron 0 puntos a Harry Potter. Jon, tu puntuación final es 91 puntos, primer lugar. Astoria dijo alegremente. El segundo es Krum, obtuvo 58 puntos. El tercero es Fleur, obtuvo 55 puntos. El cuarto es Potter, solo obtuvo 54 puntos. ¡Genial!
Obtuviste más de 30 puntos más que el segundo lugar. Astoria ya había memorizado las puntuaciones de los 4 concursantes y las informó directamente. Es muy bueno. Jon también respiró aliviado. En general, el resultado final del segundo proyecto fue tal como lo deseaba. Antes finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Juan Daniel Sigero Jiménez, Herman Pagliafora, Osvaldo Alegre Belmar, Eduardo Vergara, Cotoria Cane, Gianeac, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Juan Ceballos, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Nach Sanma, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Víctor Santos, Admed Enríquez, Víctor Guzmán, Yacer Saavedra, Leonardo Gutiérrez, José Hernández, Guevani Perdomo, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Héctor RP, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y José Sullón. Y así termina este video. Si quieres continuar con esta historia, en el canal encontrarás más capítulos disponibles.